Mi familia me dejó sola con mi abuela enferma. Cuando descubrí a dónde se fue su dinero, empecé a actuar en silencio. Soy una mujer de 29 años y, hace como un año, me vi viviendo a 3 estados de distancia de todo lo que conocía, en la vieja casa de mi abuela, en un pueblito del interior de Oaxaca. Crecí viendo al lado de la familia de mi mamá solo unas pocas veces al año. Mis papás y yo nos mudamos cuando tenía 7 años, pero en cada feriado o evento importante, agarrábamos carretera para visitar. Aunque estuviéramos lejos, siempre fue claro que mi abuela Elena era el pilar de la familia. Independiente, algo terca, pero siempre amorosa. Vivía sola, se hacía cargo de todo y se negaba a mudarse con alguno de los hijos, a pesar de la edad. Llamadas, tarjetas de cumpleaños y visitas ocasionales mantenían fuerte nuestro lazo. Siempre admiré su fuerza. Así que, cuando tuvo un derrame leve y su salud empezó a decaer, no me sorprendió que, de repente, todos se acordaran de que yo existía. Los tíos y tías con quienes casi ni hablaba empezaron a llamar, a mandar mensajes, hasta audios larguísimos, todos con el mismo tonito de culpa. Ella siempre confió más en ti. Sabes que a ti sí te escucha. Estamos hasta el cuello con el trabajo y los niños. No había que ser un genio para entender lo que estaban haciendo. Yo trabajaba en remoto como coordinadora de proyectos en una empresa de tecnología pequeña, y ellos sabían que tenía cierta flexibilidad. Hasta mi propia madre, que normalmente se mantenía al margen de los líos familiares, insistió en que fuera. Juró que solo serían unas semanas, hasta que encontraran algo más definitivo. Al principio, dudé. Amaba a la abuela Elena, pero dejar todo así no era nada fácil. Aún así, la culpa fue pesando cada vez más, así que metí lo esencial en 2 maletas grandes. Puse mi departamento en alquiler a corto plazo y cargué el coche para un viaje larguísimo hasta Oaxaca. Al llegar, la casa estaba en un estado complicado. No estaba sucia, pero claramente descuidada. Polvo por todos lados, trastes amontonados en el fregadero, una pila de cartas sin abrir en la barra de la cocina. Encontré recetas no recogidas y cuentas vencidas acumuladas. La abuela estaba en su sillón favorito, cerca de la ventana, y sonrió al verme, pero se notaba que estaba agotada y algo confundida. Pasé los 2 primeros días haciendo una limpieza a fondo en la casa. Pagué de mi bolsillo una empresa de limpieza profesional, porque era demasiada mugre para una sola persona. Fui a la farmacia a arreglar sus medicamentos. Agendé una consulta general con el médico para revisar su seguro. Cada paso hacía más claro lo obvio. Nadie había hecho nada. La dejaron sola, creyendo que podía con todo, hasta que ya no pudo más. Mientras tanto, las llamadas de la familia se detuvieron por completo en cuanto supieron que yo estaba ahí. Fue como si se lavaran las manos. Nadie ofreció ayuda con las compras, ni con las cuentas, ni siquiera para quedarse con ella unas horas cuando yo pedía apoyo por mensaje. Las excusas eran siempre las mismas. Trabajo. Los niños tenían fútbol. Estaban de viaje. La abuela, por su lado, hacía preguntas delicadas, tipo, ¿has hablado con tu tío Patricio? O, ¿vendrá la tía Teresa esta semana? Yo solo decía que sí, sin entrar en detalles. Se notaba que ella creía que la familia estaría más presente, pero día tras día nadie aparecía. Después de un mes, empecé a notar cosas raras con sus finanzas. Un talonario de cheques desaparecido del cajón donde siempre lo guardaba. Un recibo de impuesto municipal vencido. Cuando entré al banco en línea, ella me había dado acceso, vi unos retiros sospechosos. Nada escandaloso, pero sí como para levantar la ceja. 50 pesos aquí, 100 allá. Retiros en efectivo en una sucursal al otro lado de la ciudad, a donde ella ya ni podía ir. Decidí hablar con el tío Patricio. Él es el hijo mayor de la abuela, y el que ella siempre mencionaba con más cariño. Lo encontré en la oficina, pensando que quizá había una explicación simple. Cuando le hablé de los retiros y las cuentas vencidas, solo se encogió de hombros y dijo, «No te preocupes por esas cosas, solo cuídala bien». Después cambió de tema y empezó a hablar de fútbol y de sus planes del fin de semana. Eso no me cayó bien. No discutí. Solo asentí y me fui, decidida a proteger a la abuela de verdad. Esa noche, mientras ella dormía, me senté en la cocina con mi laptop y un cuaderno. Empecé a anotar todo. Cada consulta médica, cada compra que hice para ella, cada conversación rara con la familia. Imprimí estados de cuenta, tomé fotos de recibos vencidos y registré todas las llamadas y visitas, o su ausencia. Hasta hice una hoja de cálculo con cada peso que entraba y salía. No le conté a nadie. Solo seguí sonriendo y haciendo el papel de nieta buena, mientras por debajo del agua armaba un expediente completo de cómo la habían abandonado, y quizá hasta se estaban aprovechando de ella.
Todavía no sabía a dónde iba a llevar todo eso. Solo sabía que si pensaban que yo era una más del montón, habían elegido a la persona equivocada, y las cosas estaban por ponerse mucho más feas. Cuanto más escarbaba entre los papeles de la abuela, peor pintaba. Más de 500,000 pesos habían desaparecido de sus cuentas en los últimos 2 años. No eran retiros grandes, sino saquitos frecuentes que sumaban muchísimo. Algunos venían de cuentas conjuntas que ella nunca había mencionado. Cuando le pregunté con calma, solo se mostró confundida y dijo que ella siempre había manejado su propio dinero. No perdí tiempo. Nunca imaginé que volvería a la antigua casa de mi abuela en Galicia. Pero aquí estoy, sentada en su desvencijado sillón, observando cómo la luz del atardecer se cuela por las persianas rotas. Hace apenas un mes, mi vida transcurría en Madrid, trabajando como coordinadora de proyectos en una empresa tecnológica. Pero todo cambió con una llamada de mi madre. Tu abuela ha tenido un pequeño accidente. Nada grave, pero necesita ayuda. Al llegar, la realidad me golpeó como una ola helada. La casa estaba en ruinas, con polvo acumulado en cada rincón y montones de cartas sin abrir apiladas en la entrada. Mi abuela, Elena, me recibió con una sonrisa débil, pero sus ojos reflejaban confusión y cansancio. Abuela, ¿cómo te sientes?, pregunté, intentando ocultar mi preocupación. Un poco mareada, pero feliz de verte, querida, respondió, apretando mi mano con fuerza. Pasé los primeros días limpiando la casa y organizando sus medicamentos. Pronto me di cuenta de que algo no cuadraba. Las cuentas estaban desordenadas. Había recibos de compras que ella no podía haber hecho y, lo más alarmante, faltaban más de 500,000 euros de sus ahorros. Decidí investigar en silencio. Empecé a llevar un registro detallado de cada gasto, cada visita y cada conversación sospechosa. Descubrí que algunos miembros de la familia habían estado utilizando sus cuentas para fines personales, aprovechándose de su deterioro mental. Una tarde, confronté a mi tío Patricio, el hijo mayor de mi abuela y su favorito declarado. Tío, he notado movimientos extraños en las cuentas de la abuela. ¿Sabes algo al respecto? No te preocupes por eso, niña. Solo cuida de ella y deja los asuntos financieros a los adultos, respondió con desdén. Esa noche, mientras mi abuela dormía, me senté en la cocina con mi portátil y empecé a recopilar pruebas. Sabía que debía protegerla, incluso si eso significaba enfrentarme a mi propia familia. Pero lo que no sabía era que este sería solo el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiarían mi vida para siempre. La mañana siguiente comenzó con un silencio inquietante, el tipo de silencio que pesa, que avisa que algo no está bien. Me desperté con el sonido de pasos en la cocina, pero cuando bajé, solo encontré a la abuela removiendo su café con una lentitud dolorosa. ¿Estás bien, abuela?, pregunté, observando cómo sus manos temblaban ligeramente. Tu madre me llamó anoche. Dice que estoy en buenas manos, dijo sin levantar la vista. Ese comentario me dejó helada, no porque fuera raro, sino por lo calculado. Mi madre no llamaba nunca, y menos aún a esas horas. Me acerqué, le quité la cucharilla y le sujeté la mano. ¿Qué te dijo exactamente? Nada importante, solo que confía en ti, y que no debo preocuparme si las cosas se complican con Patricio, añadió con una mueca de tristeza en los labios. Ese, si las cosas se complican, me dejó pensando. Había algo más, algo que no me estaba diciendo. Pasé esa tarde revisando de nuevo los documentos. Entre las facturas arrugadas y papeles sin orden, encontré una carpeta gris sin etiquetas. Dentro, cartas escritas a mano con la caligrafía firme de la abuela. Eran dirigidas a alguien llamado Julián, fechadas en los años 70 y 80. Algunas hablaban de amor, otras de traición, y todas acababan con la misma frase. Lo que callamos pesa más que lo que gritamos. Había leído 3 cuando escuché el timbre. Era Teresa, mi tía, con su eterna sonrisa forzada y su voz pastosa de quien viene a fingir. ¿Cuánto tiempo, cariño? ¿Cómo está mamá?, dijo, entrando sin esperar respuesta. ¿Desde cuándo te importa?, respondí sin rodeos. No empieces, que vengo con buena intención. Mira, traje estas galletas que le encantan, y me extendió una caja de supermercado, como si fuera una ofrenda. Intenté mantener la calma. No podía mostrar mis cartas todavía. Le ofrecí café y nos sentamos en el salón, con la abuela dormitando en el sillón. He estado revisando algunos documentos, comenté, fingiendo desinterés. Hay cosas que no cuadran, sobre todo con las cuentas conjuntas. Teresa tragó saliva. ¿Documentos? Bueno, ya sabes cómo era mamá, siempre guardando todo, hasta los tickets de supermercado. Rió nerviosa. Sí, aunque algunos de esos tickets tienen tu firma. El silencio que siguió fue brutal. No necesitaba una confesión, su expresión bastaba. Antes de que pudiera responder, le sonó el móvil. Contestó y se alejó unos pasos. Sí,
Está empezando a buscar. Ya lo sabe todo. No, aún no ha dicho nada. Vale, te llamo luego. Esa fue la primera confirmación. No solo sabían que yo estaba investigando, estaban organizados. Ocultaban algo mucho más grande que unos simples retiros de dinero. Cuando se marchó, subí corriendo al desván. Algo me empujaba a buscar más. Entre cajas de ropa vieja encontré una caja de seguridad pequeña. Estaba cerrada, pero en la tapa tenía una fecha escrita con rotulador. 16 de julio de 1981. Esa noche, me senté junto a la abuela con una de las cartas de Julián en la mano. La leí en voz baja, mientras ella murmuraba nombres en sueños. Entre ellos, uno que nunca había oído antes. Álvaro. Me heló la sangre. Era el mismo nombre que aparecía en una vieja foto que encontré días atrás, donde mi abuela sonreía abrazada a un hombre desconocido, muy distinto a mi abuelo. Me fui a dormir con una certeza. La historia de mi abuela estaba incompleta, y si quería protegerla, tenía que conocerla entera. No solo los fraudes, no solo la avaricia, sino también las heridas viejas, los secretos callados, los pactos rotos. Pero justo cuando apagué la luz, mi móvil vibró. Un número desconocido. Respondí con desconfianza. ¿Eres tú la nieta de Elena?, dijo una voz masculina al otro lado. ¿Quién habla? Soy Julián. Tenemos que hablar. Sobre tu abuela y sobre lo que ocurrió en 1981. Apenas pude dormir. La voz de ese hombre, Julián, seguía rebotando en mi cabeza, como una advertencia. Había dicho que necesitaba contarme algo sobre mi abuela, algo que ocurrió en 1981. No me dio tiempo a más, solo eso, y colgó. Pasé la mañana caminando sin rumbo por el pueblo. Las callejuelas de piedra, los balcones con macetas secas y las tiendas cerradas me recordaban lo sola que estaba, pero también me daban fuerza, porque en esa soledad había claridad. Regresé a casa al mediodía, encontrando a la abuela despierta, con mejor semblante que los días anteriores. Le preparé un té y me senté a su lado. Abuela, ¿conociste a alguien llamado Julián? Su expresión cambió como si la hubiera golpeado. Bajó la mirada y apretó la taza con fuerza. Ese nombre está enterrado, susurró. ¿Y Álvaro? Lo dijiste en sueños anoche. El silencio fue aún más denso. Me miró con ojos tristes, como si cargara un peso de décadas. Álvaro era tu verdadero abuelo. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Qué? Patricio nunca supo. Nadie supo. Álvaro y yo, fue una historia breve, pero intensa. Terminó mal, muy mal. Él murió en 1981, el mismo día que nació Patricio. Y Julián era el mejor amigo de Álvaro. Sabía la verdad. Me ayudó cuando más lo necesitaba, pero después desapareció. Estuve a punto de hacer más preguntas, pero la abuela se quedó en silencio, perdida en recuerdos. La dejé descansar y fui directamente al archivo del ayuntamiento. Necesitaba saber si lo que decía era cierto, y lo era. Encontré una partida de nacimiento. Patricio nació el 16 de julio de 1981, y encontré también una defunción, Álvaro L. Díaz, fallecido el mismo día, en un accidente de coche en las afueras del pueblo. Todo cuadraba, todo dolía. Al salir, tenía una llamada perdida. Era Julián de nuevo. Esta vez le respondí con rapidez. Hola, necesito saberlo todo. Estoy cerca. En media hora te veo en el banco del Parque Central. Trae la foto. Era un hombre alto, delgado, con ojos vidriosos. Me extendió la mano sin palabras. Yo le mostré la foto, y su rostro se endureció. Esa foto la tomó Álvaro el día antes del accidente. Nos sentamos. Me habló de una traición familiar, de cómo Álvaro intentó reconocer a Patricio, pero alguien se lo impidió. Me habló de Teresa y Patricio, ya adultos, buscando la forma de borrar rastros, incluyendo documentos médicos, y forzando a la abuela a casarse con otro hombre semanas después de la muerte de Álvaro. Un hombre que aceptó el rol de padre a cambio de un favor económico. Tu familia construyó una mentira, dijo Julián, con la voz temblorosa. Y lo peor es que usaron a tu abuela como moneda. Regresé con las piernas flojas. El aire me faltaba. Cada palabra me dejaba más claro que mi familia no solo era negligente, había sido cruel. Esa noche, mi tía Teresa volvió. Esta vez no trajo galletas. Trajo una carpeta. Necesito hablar, dijo sin mirarme a los ojos, pero solo si prometes no contarle nada a mamá todavía. La abrí. Eran documentos de una propiedad vendida hace 5 años, a nombre de mi abuela, pero con la firma de Teresa falsificada. En la última hoja, una nota escrita a mano. Nos adelantamos. Ella no lo sabrá nunca. La miré. No podía esconder la furia en mis ojos. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora, quizás podamos llegar a un acuerdo. La abuela apareció entonces en la puerta,
apoyada en el marco, mirando en silencio. Había escuchado todo. Sus ojos, llenos de lágrimas, se fijaron en su hija. ¿Un acuerdo? ¿Después de robarme media vida? Teresa bajó la cabeza. Y por primera vez en mi vida, vi a mi abuela temblar, de rabia. Pero antes de que pudiera decir nada más, el timbre sonó. Era un cartero, con una carta certificada para mí. Remitente: Notaría Gómez Hinijos. Testamento: Elena Díaz. Recibir una carta notarial cuando toda tu familia está al borde del colapso es como que te lancen una bomba de humo en medio de una batalla. No ves nada, pero sabes que algo está a punto de explotar. El sobre era grueso, de papel rugoso, con mi nombre escrito con tinta negra en letra cursiva. Lo abrí en la cocina, sola. La abuela seguía sentada en el salón, inmóvil, y Teresa se había marchado sin decir adiós. Adentro había 2 documentos. Uno era una copia simple del testamento de Elena Díaz. El otro, una carta manuscrita, fechada hacía 3 años. Querida nieta, si algún día recibes esto, es porque no me queda mucho tiempo, y porque confío más en ti que en nadie. Sé que han pasado cosas que no entiendes, pero pronto las entenderás todas. Esto es lo que quiero, que mi voluntad se respete, que mi historia se sepa, y que, si llega el momento, hagas justicia a tu manera, porque sé que lo harás bien. Me faltó el aire. Esa carta no era solo una despedida, era un arma, y el testamento era el proyectil. El documento nombraba a Patricio como albacea, sí, pero no era el heredero. Tampoco Teresa ni mi madre. Era yo. Todo, absolutamente todo, estaba bajo mi nombre. La casa, las tierras del norte, las cuentas bancarias. Y lo más importante, la cláusula final invalidaba cualquier venta o movimiento hecho en su nombre sin su firma personal, registrada en notaría, lo que significaba que la venta que Teresa hizo era técnicamente nula y penalizable. Me temblaban las manos, no por miedo, sino por la certeza de lo que tenía que hacer. Llamé al abogado del pueblo, el señor Lafuente, un hombre mayor, con cara de pocas bromas. Me recibió esa misma tarde en su oficina, entre montones de papeles y olor a cuero viejo. Esto es grave, muy grave, dijo después de leer los documentos. Si esto se confirma, sus tíos podrían enfrentar cargos por falsificación documental, fraude y apropiación indebida. ¿Tiene pruebas? Le mostré todo. La carpeta que me entregó Teresa, las firmas, los recibos y las cartas de la abuela. Lo tiene todo, pero aún no lo denuncie. Primero, necesito que esto esté legalmente blindado, que nadie pueda tocar una coma sin mi consentimiento. Eso se puede hacer, pero le advierto, esto no se va a quedar en lo familiar, va a ser público. Eso era justo lo que quería. Esa noche volví a casa con la sensación de que el tablero se estaba inclinando a mi favor, pero no podía confiarme, porque cuando regresé, encontré la puerta entreabierta. Entré despacio, con el corazón en la garganta. Todo parecía en orden, hasta que subí al dormitorio de la abuela. La ventana estaba rota, y sobre su cama, abierta, estaba la caja de seguridad que encontré en el desván, vacía. Bajé corriendo. La abuela estaba sentada en su sillón, con un corte en la frente. Me arrodillé junto a ella, sin poder contener el temblor en la voz. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? No lo vi, pero olía a perfume barato. Ese que lleva tu tía desde hace años. Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo querían robarle el pasado, ahora también intentaban borrar las pruebas. Tomé el teléfono. Llamé a Julián. Ha llegado el momento, le dije. ¿Estás segura? Quiero que lo cuentes todo, a todos, en voz alta. Y quiero estar ahí para mirarlos a los ojos mientras se derrumban. Al día siguiente, convoqué a toda la familia en la casa. Les dije que era urgente, que la abuela había empeorado. Vinieron todos, Patricio con su traje de domingo, Teresa maquillada hasta la raíz del alma, mi madre con los ojos cargados de ansiedad. ¿Qué pasa?, preguntó Patricio. Tenemos visita, dije, abriendo la puerta del salón. Y ahí estaba Julián, con una carpeta negra bajo el brazo y la mirada firme. Vamos a hablar del 16 de julio de 1981, dijo. Nadie respiró. Y yo no pestañeé. El salón estaba helado, y no por el clima. La tensión que se podía cortar con un cuchillo. Patricio se sentó en el borde del sofá, como si estuviera listo para escapar. Teresa se acomodó en una silla de respaldo recto, con las piernas cruzadas y una sonrisa de desprecio mal contenida. Mi madre, sin embargo, parecía otra persona. No había rabia en ella, solo una tristeza antigua que se acomodaba en sus hombros como una bufanda de plomo. Julián no perdió tiempo. Sacó una grabadora, la colocó sobre la mesa de centro y dijo con calma:
Todo lo que se diga aquí quedará registrado, por respeto a Elena y por justicia. La abuela no estaba presente, no porque no pudiera, sino porque había decidido no estarlo. Me miró antes de que empezara todo y me dijo: «Yo ya sufrí bastante con esa gente. Ahora les toca mirarse al espejo sin mí delante». Respiré hondo mientras Julián abría la carpeta. Mostró una serie de documentos, cartas, certificados de nacimiento, partes médicos. Cada hoja tenía una historia, una herida. Álvaro L. Díaz murió en 1981 en un accidente provocado por frenos manipulados. El coche se salió de la carretera y se estrelló contra un muro en las afueras del pueblo. Según consta, era el padre biológico de Patricio, y su muerte no fue un accidente. El silencio fue tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. «¿Qué estás insinuando?», espetó Patricio. «No insinuó». «Lo afirmo. Hay registros de amenazas previas y una denuncia anónima que nunca se procesó. Y esa denuncia, Patricio, tenía tu nombre». Patricio se puso de pie de un salto, con el rostro encendido. «¡Mentira! Eso es mentira». «Cállate», dijo Teresa, sin mirarlo. «Si gritas, solo confirmas que es verdad». La bomba ya había estallado. Julián no se detuvo. Después de la muerte de Álvaro, alguien obligó a Elena a casarse con Arturo Varela, un hombre con antecedentes de estafa, pero con conexiones en la notaría local. En menos de 3 meses, todo estaba resuelto. Un matrimonio, un padre para Patricio y silencio comprado. Mi madre cerró los ojos. 2 lágrimas se escaparon sin permiso. «Yo sabía», dijo con voz quebrada. «Sabía que algo no cuadraba, pero nunca tuve el valor». «¿Y tú qué ganabas, mamá?», le pregunté sin poder evitarlo. «¿Qué te dieron a cambio de mirar para otro lado?». «Una beca, una universidad, una vida sin ese pueblo». Todo tenía sentido, todo encajaba. Teresa tomó la palabra por primera vez desde que comenzó la reunión. «¿Y qué se supone que vas a hacer con todo esto, sobrina? ¿Publicarlo? ¿Llamar a los periódicos?». «No, aún no», respondí. «Pero sí he hablado con el abogado del pueblo. La venta que hiciste de las tierras de la abuela es ilegal. Vas a tener que devolver el dinero y enfrentar una denuncia por falsificación. No puedes probar que fui yo», murmuró, aunque ya sin la seguridad de antes. «¿Estás segura?». Le lancé la carpeta que me había entregado días antes, la misma que ella dejó en la cocina por descuido o por desesperación. En ella estaban las pruebas, firmas, correos electrónicos, hasta un mensaje de voz donde hablaba con un gestor. Patricio se sentó otra vez, derrotado. Teresa no dijo nada más, pero mi madre, ella me miró, con una expresión que no esperaba, no de rencor, de alivio. «Te vas a quedar con todo, ¿no es así?». «No, me voy a quedar con lo que ella quiso darme. Lo demás lo decidirá la justicia». Me puse de pie. Julián me siguió. Antes de salir, le dije algo a Teresa que nunca pensé que diría. «No voy a destruirte. Ya te encargaste tú sola de eso». Y salimos. Esa noche, sentada en la cocina con Julián, le pregunté por algo que aún me carcomía. «¿Por qué ahora? ¿Por qué reapareciste?». «Porque hace un mes tu abuela me llamó. Me dijo que si algo te pasaba, yo debía protegerte». Me quedé en silencio, apretando esa taza de té como si me anclara a la realidad. Fue entonces cuando recibí el mensaje. Era del abogado. «Necesitas ver esto. Han hecho movimientos en la cuenta de Elena esta mañana. Fondos transferidos a un banco en Andorra. Y el remitente de la transferencia era mi primo David, el hijo de Teresa». Cuando vi el nombre de David en la transferencia, sentí algo romperse dentro de mí. Hasta ese momento, creía que él era el único miembro de esa familia podrido a medias. Habíamos compartido veranos en la casa de la abuela cuando éramos pequeños. Solíamos esconder cartas entre los libros de la biblioteca, hacernos promesas de cuando seamos grandes, e incluso, durante un tiempo, pensé que éramos aliados silenciosos contra las locuras de los adultos. Pero ese nombre en la cuenta lo cambiaba todo. Volví al despacho del abogado Lafuente a la mañana siguiente. Me recibió con el ceño fruncido. «Esto no es un simple movimiento, es una triangulación. El dinero se movió de una cuenta antigua de tu abuela, abierta en 1999, que nadie había tocado en años. David lo transfirió a una empresa pantalla en Valencia, y desde ahí, directo a Andorra. ¿Cuánto dinero?». «Más de 120.000 euros». Tragué saliva. Con eso se podían haber pagado 4 cuidadores para la abuela, renovar la casa y asegurarle una vejez digna sin que yo tuviera que mover una piedra. ¿Podemos rastrearlo? Ya lo estamos haciendo. Pero lo que te preocupa no es si lo podemos encontrar, es si podrás perdonarlo. No respondí. Esa tarde, llamé a David. Le dije que necesitaba verlo. Quedamos en el café del puerto, donde solíamos ir de adolescentes.
Llegó con su chaqueta cara, sus gafas oscuras y esa sonrisa de quien se cree más listo que todos. Pero apenas se sentó, le mostré la captura de pantalla de la transferencia. ¿Qué es esto, David? Un préstamo temporal. Algo que iba a devolver. Tú sabes cómo va esto. No, no lo sé. Explícamelo como si no fuera tu prima. Explícamelo como si fuera una fiscal. La sonrisa se deshizo. Mira, mamá me pidió ayuda. Necesitaba mover dinero rápido. Había una oportunidad de inversión. Yo solo facilité la transacción. ¿Sabías que era de la abuela? Sabía que ella no lo necesitaba. Está contigo. Está cuidada. No va a notar si falta algo en una cuenta olvidada. Levanté la voz sin querer. No es tu dinero. Nunca fue tuyo. ¿Y tú qué? ¿Ahora te crees la santa heredera? Tú también estás aprovechándote. Vives en su casa. Decides sobre su salud. Eso también es poder, ¿no? Quise golpear la mesa, pero no lo hice. No valía la pena. En vez de eso, saqué una carpeta y la deslicé hacia él. Esta es una notificación legal. A partir de hoy, tú, tu madre y Patricio tienen prohibido acercarse a las cuentas de Elena. Y si en 48 horas no devuelves hasta el último euro, irás a juicio. Penal. Por apropiación indebida y blanqueo. ¿Estás dispuesta a arruinar a tu familia? Mi familia ya se arruinó sola. Me marché dejando atrás su mirada vacía. Pero no todo ese día fue oscuridad. Al volver a casa, encontré a la abuela sentada con una sonrisa tenue. Había cocinado algo. Sopa de lentejas. Su plato favorito. Pensé que vendrías triste, dijo. Pero te veo distinta. Estoy cansada, abuela, pero más fuerte que nunca. Te lo dije, ¿no? Que ibas a hacer justicia a tu manera. Me senté con ella. Compartimos la sopa en silencio, como si el mundo fuera otro fuera de esas paredes. Por un momento, recordé lo que era sentir hogar. Pero la calma no duró. A la mañana siguiente, desperté con golpes en la puerta. Era Julián. Traía una carpeta y el rostro desencajado. ¿Qué pasa? Lo que temíamos. Ayer por la noche, alguien entró en la notaría de la Fuente. Se llevaron documentos. Quieren destruir cualquier prueba que los incrimine. ¿Qué documentos? Todos los testamentos. Y la carta original de Elena. Se me nubló la vista, pero Julián me miró con un destello de esperanza. Pero cometieron un error. ¿Cuál? No sabían que Elena dejó una copia de todo, y la escondió donde nadie buscaría jamás. ¿Dónde? En el altar del cementerio, dentro de la tumba de Álvaro. Nunca había visitado la tumba de Álvaro. Ni siquiera sabía dónde estaba exactamente. Solo sabía lo que Julián me dijo, que la abuela había escondido algo allí, algo que no podía quedarse en manos equivocadas. La mañana era húmeda, con esa neblina densa que cubre los cementerios rurales de Galicia, como si los envolviera en un secreto eterno. Caminamos en silencio, Julián y yo, entre los mausoleos gastados por la lluvia y las lápidas rotas. El camposanto parecía más un archivo de penas que un lugar de descanso. Aquí, dijo, deteniéndose ante una tumba sencilla, con una inscripción apenas legible: Álvaro L. Díaz, 1949-1981. El amor no muere. Me arrodillé frente a la lápida. Julián sacó una llave pequeña de su chaqueta. Esto me la dio tu abuela hace años. Me dijo que solo debía usarla si todo se iba al carajo. Bueno, creo que oficialmente hemos llegado a ese punto. Insertó la llave en una pequeña ranura lateral de la lápida. Era casi invisible. Se oyó un clic, y la piedra se movió con lentitud, revelando un compartimento oculto en la base. Dentro, había una caja metálica envuelta en tela blanca. La abrimos ahí mismo, bajo esa luz gris que parecía salir del suelo más que del cielo. Había documentos, cartas, fotografías y un cuaderno. Lo abrí con las manos temblando. La primera página tenía la letra clara de la abuela. Para quien tenga el valor de mirar la verdad de frente. Pasamos horas leyendo allí mismo, en un banco frente a la tumba. Aquí está todo, murmuré. Las firmas originales, el testamento completo, sellado por otro notario, cartas entre ella y Álvaro. Y esta libreta, Dios, esta libreta, contenía una crónica íntima, desde su relación secreta con Álvaro, pasando por su matrimonio forzado con Arturo, hasta los chantajes que Teresa y Patricio usaron para silenciarla durante años. Describía en detalle cómo manipularon al primer abogado, cómo destruyeron papeles, cómo se apoderaron poco a poco de su voluntad. Cada línea era una confesión y una acusación, y al final, una frase que me atravesó. Quizás mi generación cayó demasiado, pero tú no naciste para callar. Guardamos todo de nuevo y salimos del cementerio sin hablar. En el coche, le pedí a Julián que escaneara y almacenara todo en varios dispositivos. Quería tener copias en físico, digitales y en la nube.
Si alguien más se atrevía a intentar borrar a mi abuela de su propia historia, tendría que destruir el mundo para lograrlo. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama hasta que decidí levantarme y bajar a la cocina. Encontré a la abuela despierta, con una manta sobre los hombros y la mirada clavada en la ventana. «Lo encontraste, ¿verdad?» «Sí», asintió despacio. «Entonces ya está. La historia está completa. Puedes hacer lo que quieras con ella. No quiero venganza. Quiero que nadie más sufra lo que tú sufriste». «¿Y crees que eso se consigue siendo amable?» Guardé silencio. No tenía respuesta. «Haz lo que tengas que hacer, pero recuerda, si haces justicia solo con rabia, acabas pareciéndote a ellos». A la mañana siguiente, convoqué a todos de nuevo. Esta vez, en la casa. Era una despedida, pero también un juicio. Los recibí en el comedor, cada uno con una copia impresa del cuaderno de mi abuela y los documentos escaneados. «Esto no es negociable», dije. «A partir de hoy, queda anulada toda participación de ustedes en las decisiones legales, financieras o personales sobre la vida de Elena Díaz. Las denuncias ya están en curso. Las propiedades restauradas a su nombre. El banco ha bloqueado todo movimiento sospechoso. Y a ti, David, lo miré con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Te espera una auditoría completa de tus finanzas». Patricio murmuró algo que no entendí. Teresa no dijo nada. Solo mi madre habló. «¿Y ahora qué? ¿Nos vas a dejar en la ruina?» «No, os vais a dejar solos. Yo solo dejé de cubriros. Me fui sin esperar respuestas. Dejé las puertas abiertas, pero no para reconciliación, para que el viento limpie lo que aún quedaba de ellos en esa casa». Esa noche, cuando por fin creí que todo estaba en calma, el teléfono volvió a sonar. Era la policía local. «Señorita, necesitamos que venga. Hubo un incendio en el despacho del abogado Lafuente. Creemos que fue provocado». Corrí al despacho del abogado como si el fuego siguiera ardiendo bajo mis pies. Era de noche, pero la calle estaba iluminada por luces de emergencia y humo aún fresco. La fachada del edificio estaba ennegrecida, y una ventana del segundo piso seguía chisporroteando con restos de ceniza. Un agente me detuvo al acercarme. «¿Eres la señorita Díaz?» «Sí. Me llamaron. La fuente está bien. Lo evacuamos a tiempo. Pero el despacho ha quedado destruido». Entré acompañada de un bombero. El olor a papel quemado me golpeó como un puñetazo emocional. El suelo estaba cubierto de documentos chamuscados, carpetas derretidas y cristales rotos. «Se nota que sabían exactamente dónde buscar», dijo uno de los bomberos. «Fuego focalizado en los archivos. Lo demás apenas se tocó». Eso lo confirmaba. No era un accidente. Era una advertencia. Un mensaje. Encontré a Lafuente sentado en la ambulancia, con una manta térmica sobre los hombros y la cara tiznada. «¿Estás bien?», asintió con lentitud, con más rabia que dolor. «Entraron anoche. Forzaron la entrada trasera. Iban a por tus papeles, pero cometieron un error». Sacó del bolsillo interior de su chaqueta una pequeña memoria USB. Todo lo importante lo tenía respaldado. No confiaba ni en mis propios archivadores. La tomé como si me estuviera entregando una reliquia sagrada. «Esto lo cambia todo». «No», dijo él, mirándome con seriedad. «Lo confirma todo». Esa noche, de vuelta en casa, no dije una palabra. Me senté con la abuela, que tejía con una calma antinatural. «¿Qué han hecho ahora?» «Han incendiado el despacho del abogado». «¡Qué previsibles!», respondió ella sin dejar de mover las agujas. «Cuanto más arrinconados se ven, más ruines se vuelven. No sé cuánto más puedo resistir». «¿Recuerdas lo que decía mi madre? Las mujeres de esta familia no se rompen, se reconstruyen». La miré con lágrimas silenciosas. «Estoy cansada, abuela. No de luchar, de tener que luchar contra los que se supone que me quieren. Entonces deja de luchar por ellos, y lucha por ti, por lo que vendrá después». Esas palabras me acompañaron durante toda la noche, mientras organizaba los archivos digitales, guardaba copias en la nube, enviaba los documentos a la policía y al juzgado, y preparaba un dossier para la prensa. Sí, la prensa, porque ya no era solo justicia personal, era memoria, era prevención, era romper el ciclo. Al día siguiente, contacté con un periodista local, Javier Pina, un tipo joven con fama de no venderse ni por oro ni por amenazas. Le conté todo, con pruebas, con nombres, con fechas. «Esto va a hacer ruido», me advirtió. «Mucho. ¿Estás preparada?» Estoy cansada de callar. Esa misma semana el artículo se publicó. Los herederos del silencio, corrupción familiar, abandono y fraude en el corazón de Galicia. Fue una bomba. No solo para mi familia, sino para el pueblo entero. La gente dejó de mirar hacia otro lado. Comenzaron a hablar de lo que sabían, de lo que sospechaban desde hacía años, de otras familias, otros abusos. Yo no buscaba fama, buscaba justicia.
Y cuando una vecina se me acercó en la panadería y me dijo, «Gracias por darle voz a todas las Elenas que nunca pudieron hablar», supe que había hecho lo correcto, pero el precio aún no se había pagado del todo. Esa noche recibí un mensaje anónimo. Solo decía, «No sabes con quién te estás metiendo. Esto va más allá de tu familia». Y debajo, una imagen, un papel firmado por Arturo Varela, el hombre que obligaron a casarse con mi abuela, en 1982. Junto a él, un sello de una entidad bancaria y un nombre que no conocía, Fundación Ignacio Barreiro. Durante años pensé que lo peor que podía pasar era que tu familia te diera la espalda. Pero hay algo peor, descubrir que nunca fue solo tu familia, que eran piezas de algo más grande, una red de favores, chantajes y silencios que no solo protegía a los culpables, los premiaba. La Fundación Ignacio Barreiro. Ese nombre no estaba en ninguna carta de la abuela, no aparecía en los testamentos, ni en los movimientos de cuenta, pero su sello, junto a la firma de Arturo Varela, confirmaba que estaba implicado, y eso lo cambiaba todo. Pasé la mañana haciendo llamadas. Nadie sabía decirme con certeza qué era esa fundación, hasta que Julián, siempre con un contacto en cada rincón del pasado, me pasó un número. Llama a este hombre. Se llama Víctor Barreiro. Es hijo del fundador. No tiene nada que ver con la parte sucia, pero sabe mucho más de lo que aparenta. Lo llamé con recelo. Me dio cita en una cafetería discreta en Lugo. Un sitio sin nombres, sin logos. El tipo de lugar donde se pactan cosas que no deberían existir. Víctor era un hombre mayor, con voz de quien ha contado demasiadas verdades y ha pagado cada una. Me miró como si supiera quién era desde mucho antes de presentarme. «Tú eres la nieta de Elena Díaz, ¿verdad?», asentí. «¿Qué relación tenía mi abuela con tu padre?». «Ninguna directa, pero Arturo Varela sí. Ellos trabajaban juntos. Tu abuela fue una de las colaboraciones colaterales». «¿Qué quieres decir con eso?». «Mi padre tenía una fundación. Oficialmente ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, pero en realidad era una tapadera para limpiar herencias. Dinero sucio transformado en inversiones legales a través de matrimonios arreglados, documentos falsos y manipulaciones notariales». Me quedé sin aire. «¿Y mi abuela?». «Tu abuela fue utilizada. Cuando Álvaro murió, Arturo necesitaba una justificación legal para acceder a ciertos bienes. El matrimonio con tu abuela fue parte de un acuerdo. Ella nunca lo supo del todo, o no quiso saberlo. Pero los documentos los firmó bajo presión. Me mostró un contrato escaneado. Reconocí la firma de mi abuela, temblorosa, fragmentada, como si la hubieran forzado a estamparla con una pistola invisible. «Esto no prescribe», dije con rabia contenida. «Esto puede llevar a juicio a los hijos de puta que aún estén vivos. Lo sé, y estoy dispuesto a ayudarte. Pero hay algo más». Sacó una carpeta del maletín. Dentro, una foto en blanco y negro. Era mi abuela, con Álvaro y un niño pequeño. No era Patricio, era otro. «¿Quién es él?». «Se llama Marcos. Nunca fue registrado legalmente. Era el hijo que tu abuela tuvo antes de que todo se desmoronara. Álvaro intentó reconocerlo, pero murió antes de poder hacerlo. Marcos fue entregado en adopción a través de la fundación, a una familia en Santander, sin registro oficial. La abuela tenía otro hijo, otro hermano, una parte de nuestra historia enterrada con documentos falsos. Volví a casa sin saber cómo decírselo. Me senté frente a la abuela con la foto en la mano. «¿Tú sabías esto?». Ella miró la imagen y rompió a llorar como nunca la había visto. «Marcos. Yo lo llamaba mi estrella fugaz. Me lo quitaron cuando aún no sabía cómo defenderme. ¿Quieres encontrarlo? Quiero saber si está vivo, si fue feliz, si me odia». Le prometí que lo haría. Esa misma noche, publiqué una nueva carta abierta en redes sociales, contando la historia de Elena, de Álvaro, de Marcos, la historia que habían intentado borrar. Miles de personas comenzaron a compartirla. Mujeres de toda España comentaban, contaban sus propios silencios, reconocían patrones. Y entonces, una semana después, recibí un mensaje privado. Solo decía, «Creo que soy Marcos. Llevo toda mi vida buscando a una mujer que me llamaba mi estrella fugaz». Leer ese mensaje me dejó paralizada. No por miedo, por vértigo. Era como si de repente el pasado de mi abuela ya no fuese un rompecabezas solo mío, sino algo vivo, que me respondía desde el otro lado del tiempo. Me comuniqué con él, Marcos. Su voz temblaba más que la mía. Llevaba décadas sabiendo que era adoptado. Había rastreado pistas, documentos truncados, nombres falsos. Pero fue esa frase, mi estrella fugaz, la que lo trajo hasta mí. Organizamos el encuentro en la casa, no en un restaurante, no en una plaza, en casa, donde todo había empezado y donde por fin debía cerrarse. Cuando llegó, lo supe al instante.
Su forma de mirar, de caminar, no se parecía a Patricio, ni a Teresa, ni a mi madre. Tenía algo de Álvaro y una serenidad que venía de haber sobrevivido sin rabia. Mi abuela lo vio y soltó la manta de sus piernas. Se puso de pie con esfuerzo, temblando como un árbol viejo bajo tormenta. «Marcos», dijo con la voz quebrada, «mi niño, mi estrella». Él cayó de rodillas frente a ella. No dijeron más, solo se abrazaron y lloraron, como se llora cuando una vida entera cabe en un silencio. En las semanas siguientes, todo empezó a girar. El juicio contra Teresa y David se formalizó. Fueron imputados por fraude documental, apropiación indebida y obstrucción a la justicia. Patricio, en un giro cobarde pero predecible, intentó huir del país. Fue detenido en la frontera. Mi madre fue distinta. No justificó, pero tampoco se defendió. Se presentó ante la abuela un día, sin maquillaje ni excusas, y le pidió perdón. No hubo reconciliación instantánea, pero sí un primer paso. «Nunca supe cómo protegerte», le dijo, pero ella sí lo hizo. Me miró a mí, por primera vez, como una igual. Julián decidió quedarse en el pueblo. Abrió una pequeña oficina jurídica para asesorar gratuitamente a mujeres mayores que habían sido manipuladas por sus propias familias. Me preguntó si quería trabajar con él. Dije que sí, pero solo después de cumplir una última promesa. Junto con Marcos, restauramos la casa de la abuela. No para venderla, para convertirla en un centro de memoria y justicia familiar, Elena Díaz. Un lugar donde las historias enterradas tuvieran un espacio, donde las mujeres olvidadas pudieran ser escuchadas. El día de la inauguración, todo el pueblo estaba presente, incluso algunos que antes nos habían dado la espalda. Mi abuela, en su silla junto al jardín, sostuvo mi mano y me susurró: «Ahora sí puedo descansar». ¿Qué pasó con cada uno? Elena Díaz vivió un año más, murió en paz, rodeada de sus memorias y su familia reconstruida. Dejó una carta final que hoy está enmarcada en el centro. Nunca es tarde para contar la verdad. Patricio fue condenado a 3 años de prisión. Al salir, se exilió en el sur, solo y sin contacto con nadie. Teresa perdió sus propiedades, sus cuentas y su reputación. Intenta trabajar como cuidadora, irónicamente, para personas mayores. David afrontó multas y una condena de libertad vigilada. Vive con resentimiento, aislado incluso por su propia madre. Mi madre volvió a vivir en el pueblo. Empezó a enseñar arte en el centro que fundamos. Su forma de redimirse fue compartir su talento, no sus lamentos. Julián se convirtió en algo más que un amigo. No sé si llamarlo amor, pero fue el primer hombre que no me pidió que me callara. Marcos se convirtió en parte de nuestra vida. No intentó llenar un hueco, simplemente se quedó, como se queda la familia elegida. Yo no me vengué, pero hice justicia. No olvidé, pero conté la historia. No me convertí en lo que ellos temían. Me convertí en lo que nunca pudieron destruir. Y cada vez que paso frente al espejo grande del pasillo, ese que antes evitaba, me miro. Y ya no me veo como la que vino a cuidar a su abuela. Me veo como la mujer que reconstruyó su legado y lo convirtió en fuego.